nuestra sesión del día de hoy, conocimientos disciplinarios y didácticos de la especialidad, el área de comunicación, y hemos titulado esta sesión el día de hoy, un espacio de reflexión. Miren, yo no estoy mucho de acuerdo con eso de cursos de capacitación. Son espacios de reflexión académica entre docentes que tienen muchas competencias. Para mí, mi respeto siempre a cada uno de los colegas de las diferentes disciplinas, niveles, áreas, modalidades de nuestra educación peruana. Aquí vamos a ocuparnos específicamente, y necesito la participación de ustedes, que puedan proporcionarlo a través del chat. Pueden aperturar sus micrófonos y hacer la pregunta correspondiente. En este espacio de reflexión, ¿cómo resolver la prueba con éxito? Alberto Carrasco Torres, con mucho afecto, va a iniciar esta sesión reflexiva con todos ustedes. Bien, tenemos ya el material correspondiente, pero también lo podemos ver nosotros aquí, ya lo podemos ver en pantalla. Y menciona la primera parte. A ver. Con la finalidad de sensibilizar a los estudiantes de tercer grado sobre la neurodiversidad, la docente les ha propuesto leer diversos textos sobre el tema. ¿Cuál es ese tema? Hay que tener mucho cuidado, y ahí lo que tenemos que nosotros de inmediato hacer es subrayar esa partecita. ¿Por qué? Luego que terminas de leer el caso, se te complica. En ese momento están funcionando las diferentes sustancias del organismo, como la adrenalina, el cortisol, y a veces hay situaciones en las que te nublas totalmente cuando estás dando este tipo de pruebas. Entonces, muy importante allí subrayar, en este caso, por ejemplo, qué tema es el que están leyendo. ¿Sobre qué tema? Diversos textos sobre el tema de la neurodiversidad. Y aquí está un texto narrativo, oiga bien, un texto narrativo que la docente ha adaptado para sus estudiantes. Recuerden, la adaptación es una de las características que debe tener el texto en cuanto se refiere al público hacia el cual va dirigido. Y dice así: José vino al hospital cuando tenía 17 años. Cuando llegó a mi consultorio, lo quedé mirando durante unos segundos. Era delgado, de aspecto frágil e inquieto. Me senté frente a él, cogí mi reloj de bolsillo y le pedí que lo dibujara. Al recibirlo, su fragilidad e inquietud desaparecieron de repente. Observó el reloj con mucho cuidado, como si fuese un talismán o una joya. Se lo puso delante, lo miró con una concentración inmóvil y empezó a dibujar. Se le notaba audaz, no vacilaba. Lo dibujó rápidamente, pero con una inusual minuciosidad. La forma del reloj había sido captada de manera sorprendente. Apenas terminó, José se retiró de mi consultorio. Yo me quedé observando el dibujo. Tenía una extraña mezcla de exactitud precisa, casi obsesiva, con variaciones y elaboraciones propias. Luego, mientras volvía a casa, me sentí desconcertado. Durante varias semanas, José y yo repetimos nuestras sesiones de dibujo. Una canoa, una trucha, un venado, un tulipán. Cada vez que venía a verme podía notar cierto entusiasmo en su expresión. Una mañana, emocionado, comenzó a hablarme, aunque no en un sentido convencional. Me cogió de la mano y me llevó hacia el jardín.
Una vez allí, sacó un papel blanco y un lápiz de su bolsillo. Agarró un diente de león, hoy sé que su flor es su flor favorita, la puso sobre el pasto y le empezó a dibujar. Era un dibujo espléndido, fiel, lleno de vida. Con el transcurrir del tiempo, me he llegado a convencer de que José es un ser excepcional. No se atreve a hablar, sino solo para dar a conocer sus necesidades básicas. No interactúa, sino solo a través del dibujo. Le encanta ver objetos. En algunas ocasiones, solo tiene que recortarlos y plasmarlos en una hoja o en la pared. Tiene pasión por lo particular, por el detalle, y trata de imprimir su propio estilo. Tiene un don único para la forma, para lo concreto, que lo configura a su manera como un artista nato. Capta el mundo en trazos y lo reproduce con una fidelidad sorprendente. Pienso que así se conecta con el exterior y demuestra su amor por la realidad. ¿Qué debemos hacer frente a una casuística como esta? Cuidado con optar, y ahí no estoy yo de acuerdo, ¿ya? Salvo que tengas tus cualidades ya excepcionales. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero yo he escuchado mucho hablar a los colegas de comunicación o de gente que prepara para este tipo de exámenes, en que les dicen, váyase, no lea el texto, vaya a la alternativa y de inmediato responda. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer eso, pero debes tener cierta experticia, no conocimiento, ¿ya? Por favor, no es que decir, yo soy un excelente profesor de comunicación, entonces lo hago, no. Tienes que ser un experto haciendo este tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Solo aquella persona que hace este tipo de exámenes, que está entrenado en la elaboración de este tipo de exámenes, puede resolver de esa manera. O en su defecto, alguien que está entrenado en hacerlo. No recomiendo. Lo que recomiendo es hacer la lectura de scanning. ¿Qué es esto? Hacer una lectura global, totalmente rápida, una lectura inmediata y tener muy claro lo que se conoce como idea general, idea global, idea macro del texto. Tenemos aquí de inmediato, vamos leyendo y vamos anotando, colegas, vamos escribiendo porque la mente es muy frágil. Vamos anotando a un costado, vamos anotando, por ejemplo, aquí, texto narrativo. ¿Qué más? ¿En primera persona o está escrita en segunda o en tercera? Está escrita en primera persona. Inclusive podemos tentar describir la oración que resume la idea principal aquí. Lo podemos hacer. Eso nos va a ayudar en el momento de resolver las preguntas que nos plantea. En este caso, esta casuística tiene planteado 5 preguntas. Vamos a ver cuáles son. Número 1, fíjese. Para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? Fíjate bien, se ha subrayado y se ha remarcado con negrita, o sea, hay una doble, ¿de acuerdo? Hay un doble resalto, hay una doble alerta, hay una doble alarma. ¿Para qué? Hay una doble alarma en el sentido de darnos cuenta de que se trata de una pregunta que nos solicitan con respecto a lo literal. Porque recuerden, cuando comprendemos textos, tenemos 3 capacidades.
Uno, justamente es obtener información explícita. Pero dicho más sencillo, estamos frente a preguntas de nivel literal, que nos van a remitir a donde se encuentra el texto. ¿Cuál de estas elegimos sin error equivocarnos? Porque la respuesta nos los han dado. La A, la B o la C. ¿Y por qué? A ver, ¿qué plantearían ustedes? Pueden participar, profesor, considero que ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo lo logró? Muy bien, nos dicen que la A. A ver, vamos a ver. ¿Quién da más? La 1, la C, la 1, la A. Vamos a analizar, fíjense. Cuando nos piden a través de una pregunta obtener información que el texto ha puesto de manifiesto, no se trata de una inferencia o deducción, sino se trata simplemente de una pregunta literal. Y aquí hay algo muy, muy importante que tener en cuenta. No podemos marcar una alternativa que nos pide una razón cuando hay una pregunta como ¿por qué el narrador hizo? No lo vamos a encontrar en el texto. El texto no va a decir el narrador hizo esta historia para. Es imposible. Entonces, frente a una pregunta como ¿por qué el narrador? Estamos ante una pregunta que requiere reflexión y por lo tanto es una pregunta crítica. ¿Qué oficio o profesión creen? Imagínense, creen. Tienes que dar tu opinión. No es una pregunta de nivel literal, indudablemente. Allí se está planteando una hipótesis en base a qué? En base a los indicios que puede dar el texto. Y lo vamos a plantear a través de una deducción. Pero cuando nos dice, según el narrador de la historia, ¿qué quiere decir según la historia, según el relato? ¿En qué casos José se atrevía a hablar? Y lo tenemos en el texto. En el texto menciona en qué casos se atrevería a hablar, solo para sus necesidades básicas. ¿Cierto? Por lo tanto, estamos aquí, ¿ya? Estamos frente a qué? A una pregunta que requiere que vayamos al texto para poder encontrar, ¿ya? La respuesta a ella. Esto quiere decir que la respuesta correcta, ¿ya? La respuesta correcta aquí la encontramos en la alternativa A. Esa sería. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen, por favor? Vamos mejor a borrar esto y hacer el check correspondiente mejor. A ver, ahí está. Ok. ¿Alguna pregunta? Por favor, participen. Vamos con la pregunta número 2. Ya aquí, de inmediato, en la pregunta número 2, nos piden, fíjense, en la pregunta número 2, nos están solicitando, en la pregunta número 2, nos solicitan deducir información implícita.
¿Qué quiere decir la información implícita? La información que está escondida. Por ejemplo, vamos a suponer, si uno lee un texto en el cual dice, la amistad perfecta, miren, la amistad perfecta requiere que el hombre bueno, ok, entonces puedo deducir que así como hay amistad perfecta, también debe existir amistad imperfecta. Y como hay hombre bueno, también hay hombre malo. No lo dice el texto explícitamente, pero hay indicios a través de los cuales podemos nosotros colegir, abstraer, deducir, inferir, concluir todas esas formas de acciones mentales que nos van a conllevar a una deducción. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene la pregunta adecuada para hacer una deducción de la información que está escondida en el texto? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Ahí tenemos, colegas, muy bien. Analicemos, fíjense, tenemos que tener mucho, debemos tener mucho cuidado. Según el texto, cuando usted tiene ese tipo de introducción, según el narrador, según el texto, según el relato, de acuerdo con el relato, de acuerdo con el narrador, de acuerdo con el texto, esa no va a ser una deducción porque es simplemente algo que está puesto. Según el tercer párrafo, tampoco, según el tercer, ¿qué acciones realizó José en el jardín? Y ahí lo vamos a encontrar. Pero miren, dice aquí, en la pregunta de la alternativa C, según el narrador, ¿qué motivos tenía José para dibujar? Entonces allí sí, fíjense, ahí, aún así, está presente esa primera expresión según el texto, correcto, ¿ya? Según el tercer párrafo, correcto. Según el narrador, perfecto. Podremos decir, profesor, las tres son, no. Hay una alternativa que va a hacer que realicemos una deducción. En la primera, en la alternativa dice, ¿en qué momento José dejó de mostrarse inquieto y frágil? Eso lo vamos a encontrar. ¿Qué acciones realizó José en el jardín? Lo vamos a encontrar. ¿Qué motivos tenía José para dibujar? Si nos vamos al texto, vamos a darnos cuenta, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de inmediato, fíjese, que no va a ser posible hacer uso de lo literal, sino más bien vamos a tener nosotros ahí, sí, hacer una deducción. Y por lo tanto, la alternativa correcta en esa pregunta es la alternativa C. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Podemos nosotros participar, por favor, que esta sea una sección totalmente interactiva, que es lo que corresponde y que es lo que nosotros estamos siempre tratando de lograr.
Muy bien, se sigue planteando el texto aquí y vamos a la siguiente pregunta. En el chat ya tenemos algunas respuestas para la siguiente pregunta. Vamos a ver. Pregunta número 3. Ahora la docente busca a los estudiantes reflexión sobre el contenido. Respuesta crítica. Recuerden que hay reflexión sobre el contenido que viene a ser sobre lo expresado en el texto, sobre el mensaje del texto, sobre la información que puede traer el texto, sobre la narración que tiene el texto, sobre la descripción que hace un texto, sobre la argumentación que puede hacer un texto, sobre las instrucciones que puede dar un texto, pero también podemos, como en la pregunta número 4, reflexionar sobre los aspectos formales. Ya lo vamos a ver más adelante con una explicación muy breve, pero sencilla a la vez, para recordar todos estos aspectos que muy bien ustedes los manejan. Veamos. En la pregunta número 3, alternativa A, dice, el narrador afirma que José mostraba entusiasmo cuando se veían. ¿Qué razones tenía el narrador? Nos están pidiendo una reflexión personal sobre, ojo, las razones del narrador. No, están pidiéndonos las razones que tenía el narrador. No es una pregunta reflexiva o crítica. Para que sea crítica, reflexiva, debemos de tener muy en cuenta que te van a preguntar por tu opinión. Si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ¿qué te parece? ¿Qué harías tú? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Etcétera. Fíjense la alternativa B. ¿Están de acuerdo con el narrador? Ah, si es una pregunta que va a permitir la reflexión, que va a permitir dar mi opinión. Por lo tanto, voy teniendo en cuenta la alternativa B. Vamos ahora con la alternativa C para estar seguros. Cuando el narrador conoció a José, notó algunos rasgos de su personalidad. ¿Cuál era uno de estos? Ni hablar. Ahí no hay ninguna reflexión, ninguna opinión. Por lo tanto, alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen nuestros compañeros? ¿Por qué no la A, colegas? Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando nosotros nos vamos a la alternativa A, no nos están pidiendo qué razones crees tú, o sea, no, sino dice qué razones tenía el narrador. Eso es una deducción, tal vez, pero no es una opinión, tampoco es, ¿de acuerdo? Una opinión personal. Y toda reflexión, toda pregunta de nivel crítico debe pedirnos o debe pedir al lector directamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo en este caso en plural? ¿Qué crees? ¿Consideras que? Y esto está bien tipo libro coquito porque está muy sencillo, fíjense. ¿Qué pasaría, ojo, si yo les pongo dos alternativas? A ver, ¿qué pasaría si una de mis alternativas fuera la siguiente? Miren, ¿ah? ¿Qué opinas? Uy, ahí sí se nos complica. ¿Por qué? Si en la alternativa A yo pongo ¿qué opinas? O ¿qué opinan? ¿Cuál es tu opinión sobre? Y ahí sí digo, uy, pero hay dos preguntas para reflexionar sobre el contenido. A ver si yo digo de esta manera. ¿Cuál es tu opinión o qué opinan con el uso
de adjetivos calificativos en el cuento, y ahí sí estaría complicado. No tan complicado porque, como nos están pidiendo, miren, reflexionar sobre el contenido, esta reflexión sobre el contenido le está dando la alternativa B. Y cuando yo digo, ¿crees que es adecuado el uso de adjetivos calificativos? Ya no es de contenido, sino de forma. Estamos yendo nosotros al campo gramatical, ¿de acuerdo? Al campo gramatical. Y ya es una reflexión de aspecto formal, como lo va a plantear la pregunta número 4. Pregunta número 4. En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes reflexionen, y ahora fíjense, sobre los aspectos formales del texto. Sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ello? A ver, y ahí tenemos nosotros. A, B y C. Participación de la sala. Veamos. Alternativa A. Veamos la alternativa A. Miren, pedir a los estudiantes que realicen comentarios sobre la función que cumplen, ¿ya?, los paréntesis en el relato. Jaja, muy bien. Si nos piden que reflexionemos sobre la función que cumplen los paréntesis, no está yendo al contenido, está yendo a la parte formal, a la forma. Vamos bien. Alternativa B. Pedir a los estudiantes que ofrezcan propuestas de títulos. ¿Estamos yendo a la forma o estamos yendo al contenido? Al contenido. Con los títulos vamos al contenido. No es lo adecuado. Alternativa C. Pedir a los estudiantes que elaboren una línea del tiempo para organizar los hechos. Los hechos son similares a las ideas principales en un texto informativo. En un texto narrativo no hay ideas principales, básicamente. Pueden haberlas, pero lo que sí van a estar presentes son los hechos principales. Y aquí los hechos principales, los hechos que se presentan en un texto narrativo, son parte del contenido y no de la forma. Por lo tanto, la alternativa A es la acertada. Y así lo han mencionado Amelia y otras colegas en este espacio que el día de hoy nos tiene pues reunidos aquí con el grupo educativo Chávarri, que apuesta por ti. Pregunta número 5. Pregunta número 5 y menciona, vamos a borrar por aquí, pregunta número 5. Los estudiantes están conversando sobre los pasajes del texto que llamaron su atención. ¿Cuál de los comentarios se ajusta al propósito principal del narrador de esta historia? Ojo, aquí nos están pidiendo, lo que nos están solicitando es verificar el propósito principal del narrador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que considerar aquí cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, cuál es el propósito comunicativo, que en este caso tiene el autor, pero a través del narrador presente en justamente este relato tan bonito. Y tenemos pregunta 5, alternativa A. Creo que el narrador quiere mostrar su admiración
por el hecho de que José diga lo que siente mediante sus dibujos. Fíjense ustedes, tenemos que evaluar todo el texto, todo el relato para poder responder a ello. Aquí tenemos que atacar, ¿ya?, con la macroidea textual del texto, con lo que se conoce como la idea generatriz. Tenemos que considerar aquí en su dimensión global a esta narración. La alternativa B. Pienso que el narrador quiere hacernos ver que gracias a él, José ha mejorado su habilidad para dibujar. Se está yendo a una partecita. Y aquí el propósito de un narrador lo vamos a ver de manera macro. Alternativa C. Yo creo que el narrador quiere que nosotros nos pongamos tristes luego de leer esta historia. Un comentario no muy acertado para el propósito de alguien que escribe cuentos, ¿de acuerdo? Alternativa A. Alternativa A. Vamos a recordar, gracias por su atención el día de hoy y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Recuerden ustedes, el examen ya viene desarrollado. Lo que hay que tener muy en cuenta es no caer en los errores. Un abrazo, felicitaciones por el esfuerzo que realizan, no solo para estar en las aulas, sino también para darse un espacio para reflexionar y poder ir a la prueba con todas las herramientas suficientes y tener éxito. Un abrazo a cada uno de ustedes.